Hola, qué placer tener este punto de encuentro que, como siempre digo, constituye un espacio de aprendizaje conjunto. Alma Plus TV activa las autopistas del sonido cada semana para hablarte desde y con diferentes voces del alma. Como somos un medio generalista, nos distingue la variedad de temas. Ya hemos analizado aquí tópicos políticos, económicos, sociales, deportivos, culturales. Y en este episodio vamos a adentrarnos por primera vez en la salud. Precisamente dialogaremos sobre una enfermedad que mantiene en vilo a Latinoamérica y el Caribe y que de seguro la han padecido amigos, familiares o quizás hasta nosotros mismos. Estoy hablando del dengue. Ahora que menciono dengue, recuerdo a una vecina que en medio de la pandemia de COVID-19 decía: hay una enfermedad entre nosotros que mata más que ese coronavirus, un enemigo muy pequeño que es letal. La enfermedad, ya saben, el dengue, y el enemigo pequeño y peligroso, el mosquito Aedes aegypti, el agente transmisor. Esto no solo pasa en la Argentina, sino que está pasando en la región. En medio del peor pico de los últimos años, Brasil combate el dengue puerta por puerta. En Perú hay un 150% más de casos que en el mismo periodo del año pasado. En Argentina se han registrado casi 2 millones de casos desde enero. Los expertos prevén un año de récord. Hay un 200% más de casos que en la misma temporada del año pasado. Imagínense, mucho calor y mucha humedad y lluvia, pues entonces eso es criadero para los mosquitos. El dengue, por lo tanto, puede producir también shock. La persona puede morir por dengue. El 2024 ha sido un año récord para América Latina con respecto al dengue. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en los países de la región se han triplicado los casos con respecto al 2023. En nuestra área geográfica se concentra el 85% de los casos notificados a nivel mundial. Los reportes indican que al cierre de junio se notificaron más de 9,2 millones de casos, con al menos 6.500 muertos y más de 24.000 cuadros graves. Para ir en busca de información basada en el estudio y la experiencia, hemos consultado a médicos especialistas de Cuba, nación que ha realizado importantes aportes al estudio del dengue, como la descripción y clasificación de los signos de alarma. Para comprender mejor cada una de las características de esta patología, desde el vector que la transmite, sus manifestaciones clínicas, signos de alarma, así como comportamiento en niños y adultos, hemos entrevistado a un grupo de especialistas. La doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud en Cuba, durante décadas se ha dedicado a la epidemiología. Ella conoce y explica en detalle cada uno de los ciclos del vector, ese pequeño insecto que tanto la ha hecho trabajar. No solamente los mosquitos que están incrementándose para esta época son mosquitos de Aegypti, porque las mismas condiciones para generar este vector generan otros mosquitos, por lo general el de molestia pública, que es el que zumba mucho en el oído y que cuando pica molesta mucho. Por lo general la picada del Aedes aegypti es imperceptible. El momento de mayor picada del Aedes aegypti es en el horario del crepúsculo, en la tarde, sale a picar, porque después que pica se va a reposar. Cuenta la especialista que el mosquito Aedes aegypti necesita de muy poco para la ovoposición. Durante mucho tiempo las personas creían que solo se reproducía en agua limpia. Un vector que tiene un ciclo de vida, que después que la hembra pone el huevo en un lugar húmedo, ella requiere agua limpia. Pero cuando este mosquito hembra no encuentra esa línea del agua donde hace su ovoposición, hasta en una pared con musgo pone el huevo. Y ese huevo, mientras tenga condiciones para seguir reproduciéndose, se sigue reproduciendo. Y si no la tiene, se deseca igual. Y cuando cae en un lugar donde tiene agua, comienza su evolución y eclosiona el vector. Por lo tanto, lo que hemos conocido de que era de agua limpia, ahora nosotros tenemos que decir que es de agua sucia,
que es donde hay un poquito de agua, que es de una tapita, que es de un cascarón, que es de un cucharón, que es de cualquier lugar donde haya humedad para que ella pueda poner el huevo, que es la condición que ella quiere, la primera. No podíamos perder la oportunidad de tener en Voces del Alma a esta experimentada epidemióloga y no preguntarle sobre las causas de este comportamiento del dengue en Latinoamérica. Hay un grupo de factores que tienen que ver con el clima, altas temperaturas, alta humedad. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la situación demográfica, estoy hablando de la densidad de poblaciones por lugar, los movimientos que tiene la población que también están estrechamente relacionados con la transmisión de las enfermedades, otros factores relacionados también con el vertimiento de residuales líquidos, de residuales sólidos, que generan indudablemente focos del vector. Varios factores sociales y ambientales propician la propagación del dengue. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología en Cuba, explica en sucintas palabras cuánto inciden el aumento de esta arbovirosis, los eventos climáticos extremos y el fenómeno El Niño. El cambio climático, lamentablemente, es un cambio desfavorable para los seres humanos, pero muy favorable para el mosquito. Imagínense, mucho calor y mucha humedad y lluvia, pues entonces eso es criadero para los mosquitos. La reproducción del mosquito se incrementa con el calor. Muchos países del mundo de clima frío no tienen estos problemas. Por tratarse de una enfermedad que no tiene tratamiento específico, porque no hay un medicamento antirretroviral ni una droga milagrosa, es entonces que el conocimiento aparece como una píldora salvadora. Conocer cada etapa de la evolución, saber distinguir los signos de alarma, ayudará a minimizar el impacto de esta patología, así como evitar la gravedad y los decesos. Con estas metas claras, Voces del Alma se acerca a dos médicos que se definen como tratantes de ese tipo de ángeles milagrosos que pasan jornadas pasando visitas en la consulta, discutiendo un caso grave, pegados a las camas, controlando los signos vitales de sus pacientes. El doctor Jorge Pérez Ávila, héroe del trabajo de la República de Cuba, quien diagnosticó el primer caso de VIH en la isla, antiguo director del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie IPK, nos caracteriza con su deslumbrante maestría, qué es el dengue y cuáles son sus etapas. Es fundamentalmente una enfermedad febril que además es caracterizada desde hace muchos años por decirle la fiebre quebrantahuesos, porque realmente da dolor en todo el cuerpo, en las articulaciones, dolor de cabeza, fiebre alta de más de 38 grados centígrados, 39, puede llegar a 39,9, a 40, en los primeros 4 o 5 días, que además se caracteriza por dolores articulares, decaimiento, fatiga, las personas pueden llegar inclusive a perder el conocimiento y ocurre una característica es que las personas se deshidratan, o sea, pierden líquido. El líquido realmente no se pierde, es una cosa compleja la fisiopatología que migra y va hacia el compartimiento extracelular y por lo tanto en compartimiento central se necesita líquido y agua y se trata precisamente con abundantes líquidos que pueden ser por vía oral o por vía parenteral. Y además de esto, hematológicamente, pues, lo que vas a encontrar en el leucograma, que es la cuestión fundamental, es una leucopenia de forma general con una plaquetopenia, o sea, leucocitos bajos y plaquetas bajas. Las plaquetas pueden ser bajas, hasta menos de 40 o de 60 por 10 a la 9, que es como se declaran o se leen las plaquetas. Hay diversa degradación de las plaquetas, desde más leve hasta más severa. Y esta plaquetopenia pues pueden producir en la persona sangramiento que pueden ser digestivos, sangramiento que pueden ser gingiviales, sangramiento que pueden ser nasales, y entonces las personas se asustan mucho porque bueno, están sangrando, porque las plaquetas son los elementos formes que inician la coagulación de la sangre. Al estarla disminuida o al no tenerla en un volumen normal, pues la persona puede sangrar. El dengue mata,
El dengue, por lo tanto, puede producir también shock. La persona puede morir por dengue. Esto no ocurre en todos los casos, pero bueno, en los dengue severos sí puede ocurrir esto. Y sobre todo, de acuerdo a las características de la cepa de dengue que hubiese adquirido. ¿Sabes? Hay 4 tipos de dengue: dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Y las combinaciones de estos dengue pudieran aumentar la reacción, porque es una reacción antígeno-anticuerpo donde la persona misma se está agrediendo. Y estas son las cosas que pueden pasar con el dengue. Da lógicamente sudoración y después al final, después del 5º o 6º día, empieza a producir un rash cutáneo importante con un prurito que además no cede, no calma con los antihistamínicos muchas veces, porque es un prurito que es la lesión viral en la piel, es la que lo produce. De todas maneras, siempre se puede tratar con antihistamínicos, etcétera, pero esta es la situación de lo que es el dengue. El doctor Jorge Pérez, quien ha impartido conferencias en las más prestigiosas universidades del mundo, caracteriza exhaustivamente al dengue, la patología que amenaza la región. El dengue, además de eso, además de la deshidratación, y lógicamente la persona con la deshidratación y el aumento del hematocrito puede sufrir las consecuencias de shock que esto trae, puede también producir los sangramientos, como ya te dije, la pérdida de conocimiento y además los trastornos en todo el organismo. Por lo tanto, no ocurre en todas las personas, ocurre solamente en los casos más severos de dengue. Hay quien que le llama severo o dengue grave. Ahora se sabe que antiguamente se decía dengue hemorrágico, hoy se sabe que es dengue y dengue severo. Y cualquier dengue puede dar estas manifestaciones, que están a nivel fundamentalmente de la fiebre, de la piel, de los trastornos que producen la pérdida de líquido que él produce. Y además puede también dañar el hígado. En algunas ocasiones aumentan las transaminases, el daño hepático, que normalmente puede recuperarse, pero que también puede dañarse y puede producir trastornos hasta por 6, 7 meses, inclusive 1 año en los pacientes que se han seguido. El dengue puede producir también trastornos encefálicos, puede producir también trastornos oculares, o sea, hay múltiples trastornos que pueden ocurrir en el dengue cuando este es severo y lógicamente cuando se complica con otras muchas cosas. Cercano a los 80 años, el doctor Jorge Pérez habla a los oyentes desde el alma de quien conoce en primera persona la tórpida evolución si no se llega a tiempo a los servicios de salud. Usted se siente mal, usted no sabe lo que tiene. No confíe en que el dengue es cualquier cosa, no, el dengue puede ser una enfermedad seria. Vaya al médico, el médico es el que puede sencillamente determinar, clasificar y tratar esta situación. No hay un tratamiento medicamentoso para el dengue. El dengue se cura con agua, con líquido, por vía oral y por vía parenteral, a nivel de suero y equilibrando los trastornos electrolíticos que esto conlleve. ¿Qué pasa en los niños? ¿El virus transita igual en esta población? ¿Cómo se manifiesta? Con estas preguntas, en el chat de WhatsApp llegamos hasta la doctora Idania Amaro Ramírez, una experimentada pediatra cubana que ha dirigido por más de 5 años un servicio de salud infantil en un municipio de Cuba. Muy halagada por la posibilidad que le brinda Voces del Alma de hacer llegar su mensaje de salud a varias personas, la doctora respondió rápidamente las preguntas. Es su día a día. Se trata de las charlas que cotidianamente realiza las madres y padres que llegan a su consulta. Es bueno que sepan que cuando el niño empieza con fiebre, los pediatras no podemos definir si tienen dengue o si tienen oropouche o si tienen otra arbovirosis de las que no hemos confirmado que estén circulando en este momento. ¿Qué tienen que observar en sus niños? Bueno, tienen que saber que si los niños están con fiebre, la primera etapa febril, sobre todo el dengue, que es el que evoluciona por etapas, solo nos importa vigilar al niño la fiebre, hidratarlo bien y darle antipirético. Es muy importante que sepan que antipirético debe ser paracetamol o acetaminofén, no debe ser ibuprofeno, porque el ibuprofeno pudiera prolongar el sangramiento en caso de que fuera dengue y después constituir signos de alarma que nosotros no podemos definir entonces si fuera por el antipirético o si fuera
por la propia evolución de la enfermedad. Como sus colegas, la doctora Idania Amaro insiste en que identificar las fases del dengue y sus signos de alarma salva vidas. Ya el paciente pasó la etapa febril y entonces sí tenemos que explicarle a los papás que deben vigilar signos de alarma. ¿Qué constituirían signos de alarma en caso de que fuera dengue? Porque el Oropouche hasta el momento sabemos que no tiene signos de alarma. El dengue sí. ¿Qué tendríamos que vigilar? Bueno, su niñito sangró cuando se cepilló, o tiene sangramiento en la orina, o hizo caca y tiene sangramiento, o por el contrario es un adolescente y tiene un sangramiento vaginal que no le correspondía con la menstruación. Estos pudieran constituir signos de alarma y de inmediato tendríamos que atenderlo con el facultativo, con nosotros, ¿no? Y ese es el momento donde sería importante valorarse por el médico, pudiera ser sangramiento, pudiera ser fatiga, pudiera ser vómitos y diarrea o dolor abdominal intenso, que entonces lleva complementario, porque tendríamos que verificar con ultrasonido que no tuviera líquido intraabdominal, que sería la manera de confirmar este signo de alarma y que está al alcance en cualquier cuerpo de guardia donde se atendiera al paciente. Con instinto maternal, Idania no quiere despedirse de los oyentes sin dejar un último mensaje. Una recomendación con el momento actual es que no se confíe porque el niño tenga vómitos y diarreas, por ejemplo, o solo cefalea y crea que no tiene dengue, porque realmente las cepas que están circulando en este momento para nosotros han prevalecido los síntomas gastroentéricos y finalmente por la evolución podemos casi que confirmar después de hacer la IgM que lo que tuvieron fue dengue. Por lo tanto, no se confíe en que está empachado, que le cure el piecito, que es muy común esto en la consulta de pediatría, y acuda al médico y revíselo y valórelo por el especialista solo para recibir la orientación y el ingreso oportuno y el tratamiento en caso de que el pediatra considere que pudiera tener riesgo o que pudiera tener signos de alarma que requerirían una vigilancia más estricta. La Organización Mundial de la Salud advirtió en agosto de 2024 sobre el drástico aumento que muestra el dengue en América Latina, además de la propagación de otras enfermedades transmitidas como el dengue por la picadura del mosquito, uno de los animales más letales del mundo. En tal sentido, sugirió a los países implementar acciones rápidas enfocadas en prevenir la formación de criaderos del vector y eliminación de estos para evitar la transmisión. La OMS también insiste en informar y capacitar sobre los síntomas y los signos de alarma del dengue, y ese objetivo es en el que ha querido impactar este sexto episodio de Voces del Alma, que espero haya sido de utilidad para ti que me escuchas y acompañas en este camino de aprendizaje conjunto. Agradezco a los profesionales de la salud que con un compromiso ilimitado con la comunicación de estos trascendentales temas han respondido a la solicitud de Voces del Alma. Nos vemos pronto en el séptimo episodio.